Bueno, buenas tardes, vamos a continuar. Estamos ya en la última etapa del Congreso. Muchas gracias por acompañarnos. Ya platicamos todo el mercado financiero, el mercado de transformación, ya hablamos de retail, hablamos de la evolución de las oficinas y los espacios de trabajo, tratamos una vuelta también por el e-commerce y bueno, llegó la etapa final donde vamos a hablar mucho de la ciudad. Vamos a hablar mucho de cómo generamos oportunidades en este mercado, al cual estamos agradecidos. Y por eso tenemos una conferencia magistral con el arquitecto Francisco Martín del Campo, gran amigo, al que le pido un aplauso porque nos prestó aquí, nos dio las facilidades para hacer este evento. Un aplauso, por favor, de Arquitectoma. Bueno, lo que llega Felipe, que está a punto de llegar, les voy a platicar un poco de la idea que tuvimos de este panel, que tiene que ver mucho con el concepto de verticalidad versus horizontalidad en la Ciudad de México. Porque últimamente la arquitectura ha debido transformar la manera de ocupar el poco espacio disponible en la ciudad. En las encuestas han surgido diversas preguntas. ¿A quién otorgar el primer lugar de la máxima altura de respecto de los demás? ¿Quién ha resuelto estos paraísos verticales tomando en consideración a quién los usa, admira, compra, vende o desecha? En la nueva normalidad analizaremos los diferentes puntos de vista para ver el nuevo desarrollo en espacios públicos y privados. Francisco, muchas gracias por todo tu apoyo a esto. Tú eres un gran desarrollador y arquitecto y platícanos un poco, lo que llega Felipe, las ventajas de los desarrollos horizontales y todo el desarrollo y la vida que hay dentro de ellos. Bueno, muchas gracias Memo, muchas gracias Enrico y a todo el equipo de Inmobilier por la invitación. Es una oportunidad para nosotros también, no solo es un favor a ustedes, sino también a nosotros el que puedan conocer todos los colegas involucrados en el sector inmobiliario, este edificio que recientemente se inauguró. La parte de oficinas ya trabaja desde hace un año y la parte del hotel se inauguró la semana pasada y un restaurante que está en la parte alta también. Entonces, pues ahora sí que ya le estamos dando vida, que los edificios sin gente no tienen vida, ¿no? Son como cuerpos sin alma. Platícanos, Francisco, y platicaba contigo en la mañana, qué bien ver un edificio con vida, con movimiento. Al final este es un edificio que tiene usos mixtos, tiene oficinas y bueno, era un reto realmente desarrollar una torre con todos los proyectos que ya había anteriormente. Y sabemos que la absorción de las oficinas en la Ciudad de México previo al COVID pues era importante, los grandes corporativos están llegando, pero cuéntanos, ¿cuáles son las ventajas de estar en un edificio versus un desarrollo horizontal? Bueno, realmente el desarrollo vertical se da por la escasez de suelo, ¿no? Y en las grandes ciudades como es la Ciudad de México, este fenómeno se empezó a dar desde los 40, en la época de Mario Pani, que empieza a desarrollar edificios verticales y nos hemos ido en esa tendencia en toda la parte céntrica de la ciudad, bien comunicada, con buena infraestructura, y hace muchísimo sentido irse para arriba, teniendo menos trayectos horizontales y es mucho más cómodo circular en un elevador que en un coche con tráfico. Entonces realmente el vivir en un edificio de usos múltiples, donde puedas tener, pues hoy lo vivimos tú y yo, Memo, que estábamos aquí en el Congreso, subimos a comer aquí en el hotel, tenía yo una conferencia, bajé a mi oficina, entonces te la pasas aquí y tienes los diferentes ambientes, los diferentes usos en un solo lugar. Entonces yo creo que tiene muchísimas ventajas y afortunadamente en esta ciudad se ha dado más ese fenómeno de verticalizar y yo creo que debería de existir una reforma a nivel general si permitiéramos, como pasa en muchas ciudades de Europa, que toda la ciudad tuviera 6 niveles, 8 niveles, podríamos liberar mucho espacio de área libre y podríamos concentrar más la gente donde realmente está la infraestructura. Creo que por muchos tiempos se habló mal de los edificios por el consumo de energía, esto previo antes que empezaran las certificaciones LEED en todos los edificios. Realmente cuéntanos un poco, porque realmente hoy
varios de los usuarios, y bueno, en el mundo van a regresar, están pidiendo especificaciones de tener ambientales para regresar a trabajar. Creemos que los grandes corporativos están tomando en cuenta, número uno, pues tener más luz natural, número dos, tener espacios accesibles para todos, y número tres, obviamente, pues tener un mensaje positivo de marketing en el que están usando un edificio que tenga alguna certificación. En el caso de este edificio de varios, ¿cuál es tu opinión de esto? Sí, sin duda, yo creo que ya no se volvió como un atributo excepcional el tener una certificación, ya es prácticamente obligatorio. Hay muchísimas empresas que si no tienes una certificación LEED, que más que tener la certificación, lo que significa es que sí estás en el camino correcto de la sustentabilidad. Y este edificio que diseñamos con Carlos Fernández del Valle, que está aquí con nosotros, y con José Portilla, mi socio, que también está aquí, yo creo que se adelantó un poquito a las épocas, porque realmente es un edificio post-COVID. Tú tienes, si ven, una doble fachada con un espacio exterior en todos los pisos. Entonces tú puedes no usar tu climatización, puedes abrir tus ventanas, tener aire circulando, que para allá va todo, no solo en oficinas, digo, en vivienda ya no puedes concebir tú una vivienda que no tenga un balcón, que no tenga un espacio exterior a donde puedas salir, lo cual también te permite tener ventanas de piso a techo. Y en oficinas yo creo que vamos a estar regresando a ese tipo de soluciones que existían antes, donde las ventanas se abrían. Cuéntanos un poco, Francisco, ¿cuántos elevadores tiene este edificio? Y para que les puedas explicar a uno, porque mucha gente no me cree. Tiene 32 elevadores y 8 robots para el estacionamiento subterráneo, que es robotizado. Perfecto. Bueno, Francisco, hablando ya y saliendo un poco de lo que llega Felipe, vamos a hablar un poco de ciudad. Creo que mucho de lo que ha pasado en esta pandemia, estamos hablando mucho del arraigo que hay por cada ciudad. A mí me gustaría que me platiques en tu visión como arquitecto desarrollador, que tienes tiempo. Yo sé que eres un hombre de ciudad. He tenido la oportunidad de visitarte en tu casa y veo toda la literatura que tienes en tu biblioteca y recuerdos que tienes desde una escultura de la glorieta de Colón, ¿no?, que ya quitaron, que tienes tú una réplica ahí chiquita. Pero bueno, todo en esto, en intelectuales que han estado en esta ciudad, el poder desarrollar un edificio, pues también tienes que ocuparte también de los espacios públicos y de lo que lo rodea, ¿no? Creo que la movilidad es algo importante y aunque sea un desarrollo horizontal, pues tienes que pensar en toda la conectividad que hay esto. Sin duda, yo creo que ya también otro de las premisas antes de iniciar cualquier desarrollo es la integración urbana. Por ejemplo, en este edificio, cuando lo empezamos a concebir, el secretario de SEDUBI era precisamente Felipe Leal. Hola, Felipe. Sí. Ahorita lo regañamos. Y él nos insistió muchísimo porque participó desde la parte del proyecto, lo incorporamos al equipo para darnos ideas, para que no estuviéramos haciendo nosotros cualquier tema fuera de la norma, y él sí nos insistió que toda la planta baja la dejáramos libre y que fuera transparente, para que fuera como un nodo que pudiera comunicar el eje de Reforma, que la gente pudiera cruzar por ahí a Cuauhtémoc o al Bosque de Chapultepec. Y creo que fue un gran acierto esa idea, porque sí la incorporamos y sí da mucha transparencia. Entonces, no puede ser un edificio donde ya te cierres y no aportes algo a la ciudad. Tienes que aportar de alguna manera. Bueno, y estás hablando de este edificio, pero bueno, Arquitectoma desarrolla aparte centros comerciales, desarrollas mucho residencial. ¿Es la misma ideología de donde estás haciendo un proyecto, realmente llegar pues a aportar un cachito nuevo más a la colonia o ese barrio y no ser el depredador que todo el mundo piensa que es un desarrollador, ¿no? Exactamente, sí, tienes toda la razón, Memo. Así tienes que trabajar en cualquier género de edificio que hagas, inclusive ya por todo lo que se ha socializado y politizado esta ciudad. Una de las labores iniciales es cabildear con los vecinos, ver cuáles son sus inquietudes y tratar de incorporar de alguna manera sus ideas, no solo en el proyecto, sino en los exteriores. Si llegas a un lugar y puede haber un parque cercano, pues intervenirlo, aportar
y realmente sí hacer algo más que nada más llegar, construir y cerrar las puertas. ¿Cuál es tu opinión de cuánto hay que invertir en los espacios públicos hoy en la actualidad? Sabemos que en la pandemia, pues realmente todos teníamos la frase que la pandemia había que vivirla con jardín. Realmente el que vive en un departamento, en mi caso también, el estar encerrado pues realmente tiene efectos psicológicos, y la primera salida que tiene uno pues es un espacio público, y ese es donde realmente la gente puede reunirse, hacer actividades deportivas, sociales, culturales. ¿Se debe de invertir más en espacios públicos y de qué tipo? Sí, que tú le llamas espacio público, me imagino, al espacio común, ¿no? Que a veces es público porque sí lo abres no solo a los condóminos o a los usuarios de un edificio, sino que lo abres en general, como es el caso de esta planta baja, o en caso de un centro comercial que hicimos en Santa Fe, que dejamos un parque a nivel planta baja y sí es público, pero en sí las áreas comunes, que yo creo que es a lo que tú te refieres, que son áreas libres y también áreas de entretenimiento, ahora de WeWork, de todo ese tipo de nuevas tendencias y maneras de vivir, ya se destina una parte muy importante de los edificios. De hecho, casi siempre en cualquier desplante, la planta baja la dedicas 100% a áreas comunes, y dependiendo la verticalidad o el número de unidades, pues lo puedes seguir extendiendo en mucho más pisos. Y sí es muy importante tener áreas exteriores, áreas libres, porque pues la gente, a todos nos gusta salir, estar al aire libre, en el sol. Entonces yo creo que es un tema que debemos de cuidar, y todo el mundo ya lo está incorporando, no es un tema exclusivo, pero sí también afortunadamente los dueños de la tierra, no debido al COVID, sino debido a todo lo que se ha astringido la economía últimamente, pues también ya están más anuentes a no explotar hasta el último metro, sino a que sea un proyecto donde probablemente hagas el 60-70% de lo que se podría hacer, y entonces liberar más espacios. Oye, Francisco, ya agarrando un poco de polémica, estuvieron en la Ciudad de México muchísimo tiempo varios proyectos detenidos, y aquí en Reforma, que es el corazón financiero de la ciudad y creo que el más visitado, se acaban de autorizar proyectos para construcción. ¿Tú crees que vayan a ser de la misma densidad? ¿Tienes confianza que sigan, o crees que vaya a cambiar totalmente el uso de cada ellos? Digo, en algunos estarás tú, en unos no, pero ¿qué crees que vaya a pasar en las ciudades? Los proyectos estaban planeados en el pasado, ¿y cómo van a ser ahora? Mira, en Guadalajara, en Monterrey, las cosas han caminado mejor que en la Ciudad de México. Los proyectos verticales, por ejemplo, aquí en el sector financiero de Reforma, por lo general van destinados al uso del suelo de oficinas. Por el momento esos proyectos han migrado a otros usos del suelo, porque es un sector que ya está construido, hay un gran inventario y se está absorbiendo de manera lenta. Sí se está absorbiendo, pero pues hay inventario para varios años. Entonces, el que tiene una propiedad y que pensaba que iba a ser, y nos ha pasado a nosotros, traemos algunos proyectos aquí en Reforma, que iban a ser mixtos con oficinas, vivienda, etcétera, pues están migrando a otros esquemas, tanto en reducción de metros cuadrados, o sea, si querías hacer, te invento un proyecto como este de 100,000 metros cuadrados, pues ahora lo estás pensando en 50,000, 60,000, y le estás incorporando usos diferentes al corporativo, metes parte de hotelería, hay algunos desarrollos donde también estamos invirtiendo, donde ahorita está medio en boga el tema de salud, entonces ya migras lo que tú pensabas que ibas a hacer, pues ahorita ya como que nos cambiaron el tablero y estamos ya pensando en otras cosas. En esa reconversión que comentas, porque yo veo Paseo de la Reforma de esta parte, que es la parte moderna, y casi llegando al centro, pues los edificios tienen nuevamente otra vocación. ¿Qué crees que la parte de sur de Reforma, porque ahí la mayoría de los proyectos son los que están en diseño, crees que vaya a cambiar? Porque muchos iban a ser hoteles de negocios, si realmente los proyectos vayan a ser originales, que se tenga que tumbar los edificios que están hoy mismo y se construyan nuevos, o crees que se van a hacer modificaciones y se construyan sobre los mismos? Tú hablas en los que están en proyecto, los que están en proyecto definitivamente están cambiando,
y algunos, inclusive recientemente con miembros del ADI, pues te están manejando que los están guardando a que el mercado mejore, ¿no? El que tuviera un proyecto muy grande de vivienda de muchas unidades, como han bajado las absorciones, lo tienen que guardar, ponerlo a invernar, ¿no? Y en edificios ya construidos, cuando son de baja escala, son edificios que son muy fáciles de reciclar, porque los puedes reconvertir a vivienda sin ningún problema o a cualquier otro uso. El tema es cuando son corporativos grandes, donde tienes un núcleo de circulaciones y servicios muy distante de las fachadas, si lo quieres reconvertir a vivienda, pues no te funciona. Por ejemplo, va a ser muy interesante el ejercicio que están haciendo en el edificio que era City Banamex, aquí en Reforma, que lo están reconvirtiendo a vivienda. Va a ser muy sorprendente qué van a hacer, ¿no? Yo creo que sería muy interesante verlo. Y por ejemplo, la avenida más importante y más grande, creo que es del mundo, que es Paseo de los Insurgentes, había una cantidad de proyectos también verticales que iban a ser oficinas, ¿no? Al final, ¿sabes algo de eso? ¿Crees que se vaya a respetar o va a seguir igual? No, yo creo que por el momento tienes de dos opciones. Una es guardarlo, congelarlo a que las cosas económicamente mejoren, o reciclarlo y reinventar el proyecto con otros usos, pero no puede ser lo mismo que tenías pensado antes. Ahora, y otro ligado a ese tema también es el cajón de los estacionamientos. Antes, para desarrollar cualquier edificio te exigían cierto número de cajón de estacionamientos. Ahora está cambiando la norma en temas de movilidad, de sustentabilidad. ¿Realmente se van a hacer proyectos que no necesiten el estacionamiento? Sin duda, sobre todo en las zonas céntricas de la ciudad, porque si tú haces un edificio corporativo, por ejemplo en Santa Fe, donde el transporte público no es tan eficiente, definitivamente sí necesitas una capacidad de cajones de estacionamiento importante, porque es la única manera que la gente llegue ahí. Pero si haces un edificio en la ciudad, por ejemplo, en este caso, nosotros en este edificio se está ocupando como el 50% de los cajones en las oficinas que están ahorita ocupadas. O sea, la mayoría, la mitad viene en cualquier otro tipo de transporte, o inclusive cambian su casa y se bajan a la ciudad y prefieren usar metro, metrobús, bicicleta, patineta, lo que sea. Y en términos de vivienda, también los nuevos desarrollos que estamos proyectando aquí en la ciudad, inclusive ofrecemos como el 30% de los cajones que antes ofrecíamos, porque el mercado no los quiere. Entonces prefieren, a ti te cuesta alrededor de 450,000 pesos construir un cajón de estacionamiento, y si haces departamentos de superficies reducidas que a lo mejor cuestan 2,5 millones, 3 millones de pesos, 450,000 pesos se vuelve el 15-20% de su precio. Y hay mucha gente que te dice, yo no quiero cajón, mejor bájame el precio. Hablando de los desarrollos verticales, cuéntame, hablando del restaurante y platicabas ayer, realmente hay mucha demanda porque hoy la hostelería y el entretenimiento ha crecido muchísimo. Realmente los espacios verticales con las vistas y demás, ¿crees que el apetito de los restaurantes realmente vaya en aumento en los desarrollos verticales? Mira, los restaurantes son un servicio y prácticamente como un atributo a un edificio, pero tienes que ponerlos muy dosificados, porque tienen una serie de servicios de abastecimiento, de flujo de personas que probablemente sean en diferentes horarios como funciona un corporativo. Entonces, si hicieras en un edificio vertical muchos establecimientos para restaurante, pues nadie quisiera vivir ahí. Entonces sí tienes que, sí los pones, sí llaman la atención, sí los usan, pero realmente no puedes exagerar. Francisco, ¿tú cuántos más o menos los niveles de densidad ahora que sean en los nuevos corporativos? Digo, yo no creo ver ahora, y a lo mejor me estoy equivocando, proyectos de este tamaño. ¿Realmente crees que vayan a ser de 10 niveles, 20 niveles? Bueno, en los próximos 3 años yo creo que no vas a ver corporativos nuevos.
a menos de que sean alguna, que es rarísimo que vaya a suceder. Hay uno en proyecto en la ciudad que probablemente sí se vaya a dar, pero es un build to suit. Si no existe la empresa que requiere algo en específico, no se van a construir. Y edificios pues de 9 niveles, 10 niveles, depende de dónde los hagas, porque si tienes un terreno en Reforma con la posibilidad o el potencial de desarrollar 40 niveles, pues no vas a ser 10 niveles. Mucha gente, clientes nuestros que tienen ese tipo de terrenos nos dicen, ¿sabes qué? Yo me espero, estas cosas no pueden ser para siempre, pues en 3 años lo vemos. Ahora, estamos hablando y vimos en la mañana que muchos de los temas eran de reconversión y estabas hablando de acondicionar espacios por la pandemia. Yo la verdad, de manera personal, no creo que vayamos a vivir así el resto de nuestras vidas. Entonces son proyectos provisionales. Al final, pues aquí estamos adaptando un evento en un espacio de oficinas, pero a lo mejor puede llegar un horario y la pregunta es para el desarrollador, ¿qué tanto es la flexibilidad en las rentas para realmente rentar a un proyecto por 1 o 2 años, hablando especulativamente de que esto se vaya a terminar y volvamos a la vida normal? Bueno, mira, de que vamos a volver a la vida, a la nueva normalidad, como se ha vuelto un cliché, pero pues así será. Yo creo que va a suceder, de hecho ya está sucediendo en la parte social. Tú vas a un restaurante y están llenos, y entonces está muy curioso que de repente en las oficinas muchos te dicen, oye, pues no puedo ir por el COVID, les dice, pero sí, a un restaurante sí puedes ir, o sea, pues ¿dónde está la congruencia, no? Entonces, en mi experiencia, pues y en la tuya también, Memo, y que hemos ido a comer juntos, pues todo está lleno. Entonces, así como la gente regresará a los restaurantes, nosotros en nuestro caso, por ejemplo, pues ya mandamos una circular a todos en la oficina, señores, ya estamos en semáforo verde y tienen que venir, ¿no? O sea, ya no es me quedo en mi casa. ¿Y qué te dicen? ¿Sí quieren regresar? Pues ya están ahí. Érico, hay que mandar esa circular a la oficina de que ya estamos en semáforo verde. Sí, la verdad es que varios corporativos en Monterrey, en el mundo, ya están mandando circulares de que realmente tienen que regresar ya a trabajar. De manera de ver, estamos trabajando a un 30-40% de posibilidad de lo que realmente hacíamos antes. Para mí el trabajo en equipo es importante y la rutina, y platicábamos en la comida, que pues realmente el estar en la casa estábamos invadiendo un espacio que realmente es el de tu área de descanso y el área de descanso de las personas con las que vives y con las que realmente convives. Entonces, hubo una economía que creció en los lugares residenciales porque se volvieron pues las escuelas, los centros deportivos, los mismos residencias, y las oficinas pues se quedaron como fantasmas, y es otra economía que no puedes detener. Entonces, al final, ¿cuál es tu perspectiva? ¿Crees que, porque yo escuchaba a Víctor de Cushman que estábamos comiendo, que ellos van a regresar, creo que el lunes, miércoles y viernes al 100%? ¿Tú crees que el modelo híbrido sea entre semana, sea por horario, sea un día sí, un día no, sea una semana sí y una semana no? ¿Cómo te lo imaginas? No, yo me imagino que eventualmente para todo el mundo es más cómodo tener una rutina, y lo que va a haber es mucho mayor flexibilidad en que la gente pueda disponer de su tiempo libre, y probablemente vayas a decir, pues yo voy de lunes a jueves, pero los viernes voy a estar en mi casa de Valle de Bravo o en la playa o lo que sea, trabajando home office, o me voy a ir una semana, o vas a disponer más de tu tiempo, y también todos vamos a ser más flexibles con nuestros colaboradores para dar esa libertad, siempre y cuando ya ha cambiado mucho el tema de trabajo en México. Ya es muy por objetivos, más que por andar viendo a la gente ahí presencialmente. Entonces yo creo que sí, la gente va a regresar a las oficinas, no esos sistemas de lunes, miércoles y viernes y tal, al ratito van a empezar a ir diario, y yo creo que así como ya se usaba en México que los viernes nadie trabajaba en la tarde, probablemente ahora va a ser que nadie va a trabajar ni en la mañana ni en la tarde, ¿no? O en la mañana van a estar alcanzables por algún medio y en la tarde ya no, pero yo me imagino una nueva manera de regresar con mayor flexibilidad, pero sí con una rutina. Oye, Francisco, bueno, ya para terminar, ¿cuál es tu aprendizaje que tuviste en estos casi 2 años de pandemia, desde el día 1, de cómo tuviste que poner un freno,
Sabemos que este proyecto estaba listo para arrancar y al final muchos proyectos de varios desarrolladores verticales pues, se vieron afectados, creo que fueron los que más, pero al final aquí estamos. Hoy platicaba con ustedes que el edificio está vivo y al final la gente viene, el volver a tomar un elevador, el estar conviviendo, pues realmente estamos en un ambiente que, por cierto, aquí hay terrazas, si la gente ha podido salir, tenemos ventilación natural y creo que hay cosas que pueden cambiar, se pueden transformar en ese tipo de vida. Sí, yo creo que a todos, no solo en la parte vertical, pero en la parte vertical fue mucho más agresiva la crisis en términos de COVID. A todos nos pegó y lo que sucedió es que te cambiaron las expectativas de rendimientos, de utilidades, de éxito, pero en vertical no hay una marcha atrás. O sea, ya que arranca, en horizontal pues dices hago tantas unidades y las otras ya no las hago y no pasa más. Pero aquí, ya que te arrancaste, no puedes parar. Es como que te echaste un clavado al río y tienes que cruzar, ¿no? No te puedes regresar. Entonces, ese reto de que tienes que terminar, que sabes que lo vas a acabar, pero que el mercado no te va a absorber las oficinas. Entonces sí se vuelven retos ya no tanto técnicos, arquitectónicos y constructivos, sino se vuelven retos financieros. Pero si tú ves todos los edificios que estaban en proceso, se están terminando. O sea, porque la mayoría de los desarrolladores en México ya están muy profesionalizados, hay un prestigio que cuidar y la gente termina, ¿no? Entonces yo creo que sí fue retador, pero pues aquí estamos, como bien dices. Ya llegó Felipe. No me digas. ¿Cómo estás? Un aplauso para Felipe Leal, por favor. Perfecto. Felipe, hablábamos justo aquí con Francisco, estábamos hablando de la parte verticales de la ciudad y me gustaría ver contigo la parte horizontal y de espacios públicos. En tu manera de ver esta ciudad y algunas otras, pero principalmente la Ciudad de México, ¿qué se debe de hacer desde el punto de vista, como tú, de un arquitecto como tú que yo admiro, cómo realmente planeas y ves esa conectividad para toda la ciudadanía? ¿Cuánto se debe de invertir en espacios públicos y tu visión defendiendo los espacios horizontales? Bueno, antes que nada les pido una disculpa, no vengo de un lugar muy grato, vengo del velorio de un querido amigo que es Mario Lavista, un compositor extraordinario, entonces estaba acompañando ya a sus familiares. Fue por eso que no me fue posible llegar antes, disculpen, pero aquí estamos, de todos modos, porque la vida sigue. En relación al horizontal, evidentemente si estaban ya en lo vertical, y perdón, yo me estoy integrando, pero desde luego que tiene que haber una combinación siempre. Se hablaba un poco de la resiliencia y parte de la resiliencia en las ciudades y sobre todo después del COVID, de lo que hemos vivido en los meses recientes, es pasar de todo este enclaustramiento y el quédate en casa y esos fenómenos. Ha cobrado mucho mayor importancia todo lo que tiene que ver con espacio abierto, con el espacio público, con lo que conocemos como a cielo abierto, donde tenemos una enorme tradición. Yo creo que tiene que haber un equilibrio entre la verticalidad, como esta torre y muchos otros grupos, y la ciudad debe de tender a ser un poco más vertical, hasta 5 o 6 niveles en promedio, pero sí equilibrarse siempre con espacios abiertos. Lo que caracteriza una ciudad y lo que lo hace realmente atractivo siempre son los espacios abiertos. O sea, ¿qué nos atrae de París? Pues la ribera del Sena, o sea, queremos llegar a los espacios abiertos, queremos llegar a las Tullerías. ¿Qué nos atrae de Nueva York? Pues el High Line o el Central Park o estos lugares. De aquí, pues el Paseo de la Reforma, el Chapultepec, en fin, los grandes vacíos urbanos son los que conforman esa ciudad. Entonces, encontrar esos equilibrios entre los vacíos urbanos y la verticalidad nos va a ayudar muchísimo a comprender. Es lo atractivo de las ciudades, es donde se genera gran parte de la vida comunitaria, ¿no? Y puede ser con agua, como el Canal de Venecia, o puede ser los bulevares franceses, o puede ser nuestros zócalos o plazas centrales, pero todo esto es lo que conforma realmente el tejido de la ciudad. El espacio público, el espacio abierto es como el esqueleto, digamos que es como si fuera nuestra estructura ósea, y a partir de ahí vienen
y se derivan algunos elementos. De pronto tenemos unos huesos muy pequeños que pueden ser las habitaciones o la parte habitacional, pero tenemos una cabeza y tenemos extremidades que pueden ser edificios emblemáticos como lo que es todo el corredor de Reforma u otros corredores que en la ciudad se han generado. Entonces yo creo que esos equilibrios son importantísimos, o sea, no hay vacío sin sólido, estos equilibrios son fundamentales. Oye, Felipe, tú que conoces a nivel urbano la ciudad, yo creo que mejor que cualquiera de nosotros y mejor que los secretarios que han pasado por ahí. La Ciudad de México está como muy construida, los espacios que tú dices abiertos, las oquedades, etcétera, pues no son tantos. ¿Qué solución podrías pensar? ¿Cómo podríamos lograr dar más espacios de ese tipo a nivel urbano? Yo creo que es una cuestión de equilibrio, o sea, cuando, y lo tenemos como un ejemplo, ¿no? O sea, cuando se hizo esta torre, y tú eres testigo, y varias, o la Torre Reforma y varias, hay que encontrar ese equilibrio. Si se hace una torre de estas, tiene que haber también un beneficio en torno al espacio inmediato. Yo creo que tenemos que acabar de esa idea de que uno desarrolla cualquier proyecto a costa de la ciudad, o sea, sacándole provecho a la ciudad, teniendo esta visión utilitaria, ¿no? Sacarle la infraestructura, la ubicación, los servicios, sino lo contrario, contribuir. Si se hace un conjunto de esta naturaleza, o muchos que se han visto, tiene que retribuir a ese tejido de la ciudad. Entonces, abrir. Tenemos un caso particular, por ejemplo, todo el grupo, toda la zona del Grupo Carso, donde está el Museo Jumex, el Museo Sumaya, esa zona, ahí se construyó una ciudad sobre donde no había calles. Generalmente se hacen las ciudades, primero las calles, la traza y después los edificios. Ahí, contrario a una lógica, y eso está pasando mucho en el mundo, se hicieron primero los edificios y después se tuvieron que ampliar las calles y hacer estructuras para que esos edificios funcionaran. Hay una disfunción. Pero quedaron unos remanentes, como el ferrocarril de Cuernavaca, por ejemplo, o algunas partes de Ejército Nacional. Entonces, siempre tiene que haber una alianza, una cogestión entre el interés particular y el interés colectivo. Y entonces, si tú haces una obra de esta naturaleza, que los beneficios se vean sobre ello. Reforma es un ejemplo de eso. De alguna forma, el corredor de Reforma por eso tiene este éxito, porque hubo una coinversión entre público y privada, se dieron una serie de condiciones para que hicieran estas torres y después el espacio público ganó. No tiene nada que ver el Reforma de hoy con hace 15 años. El de hace 15 años estaba desolado, no había ninguna vida urbana, y ahora es sorprendente la vida que va teniendo. Y así lo pueden suceder en varios corredores y en zonas, las zonas para habitación, siempre donar. Había antes en México, cuando se hacían los fraccionamientos, siempre se donaba una manzana completa para el fraccionamiento de la zona. Por eso vemos en la Colonia del Valle tantos parques, ¿no? El parque Tlacoquemécatl, varios parques se iban donando. Todos los trazos de los fraccionamientos donaban. Santa María la Ribera tiene la famosa Alameda con su kiosco, San Pedro de los Pinos, en fin, todos los fraccionamientos donaban esa parte a la ciudad para tener un espacio abierto público que los identificara. Eso se fue perdiendo y se han venido haciendo ahora ejercicios bajo esquemas ya distintos, como es el Parque La Mexicana en Santa Fe, ¿no? O centro de ciudad, que tiene un carácter comercial y abierto, pero tenemos que apostar más a ese tipo de equilibrios. Oye, Felipe, y cuéntanos un poco, por ejemplo, hablas mucho de invertir en espacios públicos. Creo que hay muchos que se pueden reactivar o se pueden invertir en ellos. Por ejemplo, platícanos de la Alameda en el centro o del Monumento a la Revolución. Realmente hoy vemos que realmente la gente regresó como un espacio público y a disfrutarlo como un parque, un lugar de reunión donde la gente va y es feliz. Realmente ahí estaban, pero no se usaban como se están usando ahora. Sí, no sé, por ejemplo, en esos casos, y lo quiero aclarar, no se trata de recuperar nada más un parque, un espacio abierto por embellecerlo. Cuando se recuperó la Plaza de la República, que ustedes recordarán hace 12 años más o menos, estaba totalmente abandonado, una de las zonas más inseguras y abandonadas de la ciudad. El problema no es la plaza y el monumento, sino el entorno, toda la colonia tabacalera. O sea, lo que se hizo fue una intervención urbana, teniendo como pretexto rescatar un monumento, pero que esa plaza se peatonizara,
que los coches estuvieran abajo, hay un estacionamiento subterráneo, que se reactivara con el tiempo el frontón México, que es un emblema, que ahora tiene otros usos formidables, y que un corredor de todos los locales comerciales ahí se vinieran arriba. Lo que hoy sucede en ese lugar no es nada más el monumento como símbolo, porque es un monumento que se puede visitar, que tiene una cafetería, que tiene un museo, que puedes recuperar las vistas urbanas, que tiene un elevador muy atractivo para las nuevas generaciones, que tiene fuentes, pero no es nada más eso, sino lo que detonó a nivel de la inversión inmobiliaria. Si hablamos en ese sentido, la colonia tabacalera, todo ese triángulo tuvo una revaloración y con sus inmediaciones, como la colonia San Rafael, digamos. Entonces tienes hoy, lo que hoy sucede, hay una estación de radio, aire libre, por cierto se llama sin hacer publicidad, pero habla de aire libre, no tiene que ver hasta con este concepto mucho más fresco. Restaurantes, terrazas, han aparecido terrazas en las azoteas, se utilizan los pisos para estudios de arquitectos, de diseñadores, de otras personas. Entonces, yo creo que siempre son detonadores, o sea, todos estos ejemplos, y no es algo novedoso, eso ya París ya lo había hecho desde tiempo atrás con el Georges Pompidou, lo ha hecho Nueva York ahora en el Meatpacking con el High Line. O sea, son proyectos de acupuntura urbana muy específicos que detonan una mejoría. La Alameda Central es otro caso. Ahora aparece un nuevo museo de muy buena calidad, el Museo Carlos, y se van mejorando todos los entornos, restaurantes, hoteles, los servicios urbanos, ¿no? Entonces, siempre que hagas una incidencia en esa naturaleza, revaloras. Es más, hay una revaloración del suelo, no cuesta lo mismo hoy en una oficina en Reforma o en el centro o un departamento en la Tabacalera, ¿no?, que lo que pasaba antes. Entonces hay una revaloración de los usos, de los espacios, ¿no?, y flexibilidad, que sean siempre los HM, es decir, habitacional y mixto. Hay que combinar siempre el habitacional con todo, eso, yo soy de esa idea. Habitación debe haber en todos los lugares, porque eso le va a dar calidad al espacio que lo rodea. Si hay habitantes, son los que mejor cuidamos o más cuidamos el espacio inmediato. Sí, lo van a cuidar por 24 horas, no solamente es entrada y salida, ¿no? Pues bueno, agradecerle, la verdad estoy yo muy orgulloso de compartir este escenario con un desarrollador y con un amigo. Mucha gente que viene de Estados Unidos me preguntaba, ¿y este arquitecto o el desarrollador es alguien del extranjero? Pues no, es mexicano. Hoy los monumentos y los proyectos más importantes que tiene esta ciudad, pues Felipe estuvo integrado en ellos, a mí me da mucho orgullo el poderlos presumir, y sobre todo aquí en la audiencia que tengan un cachito de conciencia de lo que es la ciudad y cómo debemos de regresar e invertir, número uno, en los habitantes, y número dos, en los proyectos y en el beneficio económico de cada uno. Entonces, pues muchas gracias, Felipe, Francisco, un aplauso para ellos, por favor.